Hola ajedrecista, estás a punto de conocer el concepto estratégico más importante en ajedrez. Sobre este concepto se basa el resto de la estrategia, incluso planes enteros de la apertura. Para explicártelo vamos a ver una partida entre Polugajevski y Donner. La partida comienza con la jugada E4 y Donner responde con la defensa siciliana, y después de caballo F3, D6, D4 entramos en la variante abierta. Peón por, caballo F6 tocando el peón D4, así que caballo C3 para defenderlo, y aquí el negro decide entrar en la variante Najdorf con la jugada A6, una de las variantes más empleadas por las negras hoy en día. Las blancas deciden hacer alfil C4, E6 y ahora la jugada típica es hacer alfil B3 anticipándonos a la jugada B5 que ganaría un tiempo sobre el alfil. Por su parte las negras lo que quieren hacer es ganar espacio un poco en el flanco de dama y además desarrollar el alfil por B7 que controlará la gran diagonal blanca. Y aquí las blancas salen prácticamente de lo más conocido y hacen la jugada F4. Esto ya hay pocas partidas en la base de datos y el negro aquí ya, si juega bien, se puede quedar incluso mejor. Las negras siguieron con alfil B7, siguen con su plan y la idea del blanco es hacer F5 forzando al avance E5 y a partir de aquí toda la partida se centra en el concepto estratégico que vamos a aprender hoy, que es la casilla débil. Con este avance del negro se ha creado una debilidad. La casilla D5 ahora es una casilla débil para las negras. ¿Por qué? Porque no puede ser defendida por peones. A eso se le conoce como casilla débil. No hay ningún peón negro que pueda expulsar en el futuro de aquí a una pieza blanca si se instala en esta casilla. Toda la estrategia de la partida queda marcada con esta jugada. ¿Qué va a querer conseguir el blanco? Pues primero de todo lo que va a intentar es que el peón de D6 nunca avance. ¿Por qué? Porque también es un peón débil, que no hay ningún peón que le pueda defender, y eso va a obligar a las piezas del negro a defenderlo y a quedarse pasivas. Claro, si este peón avanza y se cambia por este, pues la debilidad del negro desaparecería. Así que primer paso del blanco es controlar el avance de 5, que no se produzca. Luego, ¿qué va a intentar hacer? Pues lo que va a intentar hacer es poner una pieza en la casilla fuerte de 5, pero antes, muy importante, cambiar las piezas que defienden esta casilla, para dejarla más débil todavía y poderla ocupar a poder ser con un caballo que no me puedan expulsar nunca. Desde aquí un caballo va a ser muy fuerte y va a controlar todo el tablero. Las negras, ¿qué van a intentar por su parte? Pues las negras pueden intentar dos cosas: jugar de forma dinámica, buscar un ataque rápido y jugar con esa debilidad estática, esa debilidad estratégica que han creado, o lo que pueden intentar también es en un futuro cambiar la pieza que se instale en D5 y obligar al blanco a capturar de peón. De esa manera, si un peón capturase en la casilla D5, la casilla D5 dejaría de ser fuerte porque no podría ser ocupada por ninguna pieza, habría un peón en ella. Y el peón de D6 no sería tan fácilmente atacable porque la columna estaría cerrada por el peón que estuviese en D5. Otro plan del negro es hacer la jugada de 5. Si consigue hacer esta jugada, el negro se va a quedar bien, pero claro, es una jugada que es difícil de hacer porque esa casilla está muy bien controlada por las piezas del blanco. Así que ya sabemos qué quiere hacer cada uno de los jugadores. Vamos a ver quién consiguió llevar a cabo su plan y por lo tanto ganar la partida. De momento me están atacando el caballo, así que Polugajevski decide irse con el caballo a E2, que es la línea más jugada dentro de esta variante. Los dos siguen desarrollando las piezas, caballo BD7, porque el negro no quiere capturar ese peón de E4, de hecho es que no es buena jugada. Lo puede intentar hacer de dos formas: directamente con caballo por E4. El problema de esta jugada es que después de los cambios, el blanco va a conseguir muchísima actividad de piezas, por ejemplo, alfil E3, y ahora ni siquiera te puedes volver a comer este peón porque ya aquí pierdes la torre. Y si haces una jugada de desarrollo como por ejemplo alfil E7, el problema es que te viene toda la actividad del blanco. Te hacen caballo G3, te tocan el alfil, tienes que volver, viene la dama a G4, te tocan el peón de G7 y si lo defiendes enrocándote para terminar el desarrollo, pues te vienen todas las piezas. Caballo H5, te amenazan mate, alfil F6, alfil H6 y esto es un ataque muy fuerte del blanco. El negro tampoco puede intentar capturar el peón haciendo la jugada B4 desviando al caballo, por ejemplo. Aquí, si intentas en B4 desviando el caballo de la defensa del peón, el problema es que te saltan a la casilla D5 y después de caballo por E4
pues simplemente te van a sacar las piezas y es algo muy parecido a la variante anterior, que es que el blanco se va a quedar con muchísima actividad y es difícil para el negro jugar de esta manera. Por ejemplo, aquí te van a hacer caballo G3 y, por ejemplo, si se va para atrás, pues aquí se van a producir los cambios, caballo por F6, caballo por F6, alfil A4, si mueves el rey ya no te vas a poder enrocar, si te tapas con el caballo, pues te va a venir, por ejemplo, enroque, con ideas de hacerte un F6 en algún momento. Por ejemplo, si alfil E7 ya te puedo hacer incluso aquí F6 y a G por F6, dama G4, no te vas a poder enrocar, cuidado con ese caballo que tienes que intentar defenderlo, y el blanco tiene muchísima compensación aquí. De hecho, el módulo ya pone que el blanco está ganando, porque es que el rey negro está fatal. Van a venir las torres a las columnas y cuidado, ¿no? Así que ese peón no se puede capturar y las negras decidieron simplemente sacar su caballo a la casilla D7. La partida continúa con alfil G5. La idea del blanco, ya hemos dicho, es cambiar las piezas que defienden la casilla D5. Así que clavamos el caballo, que es la pieza que se encarga de la casilla D5. Alfil E7, desclavándose, y ahora simplemente caballo G3, el blanco termina el desarrollo, sobredefiende el punto E4 y poco a poco lo que va a intentar hacer es cambiar piezas que defiendan la casilla D5 y en el futuro meter presión sobre el peón retrasado de D6, que es también el peón débil. Y aquí viene el primer error de Donner, que hace la jugada caballo C5. ¿Por qué esta jugada es un error? Porque este caballo en D7 era necesario para defender la casilla de 5, porque cuando el blanco capture, el caballo de D7 podría recapturar y seguir defendiendo la casilla de 5. Desde C5 ahora esa casilla no va a estar defendida y el blanco lo aprovecha de una forma magistral. Y empieza con los cambios de piezas que hacen que el dominio de la casilla de 5 sea total. Empieza con alfil por F6, alfil por F6 y ahora más cambios. ¿Qué pieza controla la casilla de 5? El alfil de B7. ¿Cómo lo cambiamos? Con alfil de 5. De esta forma nos aseguramos el cambio del alfil y ya el caballo en D5 va a ser inexpugnable. Alfil por D5, caballo por D5 y fijaos qué pedazo de caballo tiene aquí el blanco controlando todas las casillas importantes del tablero. Las negras hicieron alfil H4, que es una jugada interesante. ¿Por qué? Porque este es el alfil malo de las negras. Es un alfil que se choca contra sus propios peones centrales. Entonces es un alfil malo y el negro lo que quiere hacer en algún momento a lo mejor es cambiarlo por este caballo de aquí. ¿Cuál es el problema? Que el negro seguramente termine enrocando en corto y este cambio va a abrir la columna H y va a ser muy peligroso hacerlo. Las blancas siguen con el desarrollo, hacen dama F3, defendiendo el punto E4 que estaba amenazado, el negro estaba amenazando alfil por y luego el peón quedaría indefenso y aquí el negro decide enrocar, que no es la mejor jugada. Quizá la mejor era intentar luchar contra este caballo de D5 haciendo caballo D7 para venir por F6 o por B6 e intentar cambiarlo. Por ejemplo, enroque largo, cambiar este de aquí y hacer caballo F6 intentando llegar a esta posición, pero igualmente el blanco aquí está mucho mejor, porque una vez que se produzca el cambio, igual vamos a recapturar de pieza y muy importante, no capturar con peón, porque la casilla débil desaparecería y entonces después del cambio capturaríamos con torre y el peón de D6 es muy débil. La casilla de 5 sigue siendo fuerte, aunque no hay un caballo, es una torre la que está ocupando la casilla. Vamos a meter toda la presión sobre ese peón y va a ser algo similar a lo que vamos a ver en la partida realmente. Así que, como digo, aquí el negro enrocó en corto, enroque largo, torre C8, los dos van colocando sus piezas en las mejores casillas y aquí rey B1, una jugada muy útil siempre que hacemos enroque largo. Rey B1 es casi obligada para salir de esta columna y dejar el rey más protegido. Y ahora el negro hace caballo D7 con la intención de luchar contra el caballo de D5. Claro, ahora intentar cambiar el alfil por el caballo no es demasiado bueno porque se va a abrir la columna H y es que el ataque es tan fuerte que aquí ya el negro está perdido, de hecho. El módulo ya da una ventaja casi de +4. Así que esto es una locura. Claro, se abre la columna H y te van a dar mate pronto, ¿no? Así que lo que intentó el negro fue hacer caballo D7, como digo, para intentar venir por aquí y cambiar este caballo de D5, que es el caballo fuerte del blanco. Pero el blanco aprovecha que el negro no ha comido este caballo para dejarle el alfil dentro de la partida, que es un alfil muy malo, como hemos dicho antes. Así que caballo F1, ya no me le vas a poder cambiar nunca. Alfil G5 y ahora muy buena jugada del blanco. Que te invito a que pares el vídeo y la pienses. ¿Qué harías aquí con blancas? La mejor jugada de la posición, H4, muy buena jugada.
luchando ya contra este alfil que va a quedar para siempre en una posición malísima. Parece que estamos regalando el peón, pero realmente el peón no se puede capturar porque vendría dama h5, te toco el alfil, te toco el peón de h7 y estás perdiendo una pieza. Así que el alfil tiene que retirarse, se fue hacia h6, pero fijaos que este alfil ahora está fatal. Y el blanco aprovecha para mejorar su caballo de f1 por h2. La idea es venir a g4 y en un momento cambiar el caballo por el alfil y estropear la estructura de peones del enroque del negro. Otro plan interesante era seguir con g4 para meter g5, entonces tienen que hacer la jugada f6 e intentar seguir con torre g1, g4, también era un plan de ataque bastante interesante. Pero bueno, Polugaevsky se decidió por hacer caballo h2 mejorando todas sus piezas. Ahora caballo b6, el negro ya quiere cambiar el caballo fuerte del blanco, pero lo que digo, tampoco es tan importante porque la casilla va a ser utilizada por otras piezas del blanco luego. Caballo g4, Polugaevsky sigue con su plan de eliminar este alfil y estropear la estructura de peones del negro, y después del cambio caballo por d5, torre por d5, f6. Ahora el blanco lo que hace es meter toda la presión posible sobre el punto d6. ¿Para qué? Para que el negro se quede pasivo defendiendo con sus piezas el peón. Y en ese momento, cuando el negro esté pasivo con todas sus piezas, tenemos que buscar una segunda debilidad. Y de esa forma, el negro no va a poder defender el peón de d6 y la segunda debilidad que creemos. ¿Por qué? Porque sus piezas están muy pasivas y van a tener poca movilidad. Mientras que las mías, al estar activas, van a poder ir de un flanco a otro, atacar varias cosas a la vez y el negro no va a poder con todo. Así que dama d3. Metemos presión al peoncito, que tiene que ser defendido con la torre. Y ahora torre d1, otra pieza más que se suma al ataque del peón. Y ahora el negro decide hacer dama 8. ¿Qué haríais aquí? ¿Os comeríais el peón de d6 o no? Pensadlo un momento y ahora seguís con el vídeo. Pues comer el peón sería un error. Siempre tenemos que tener cuidado a las intenciones del rival. Torre por d6 sería una mala jugada porque después del cambio de torres, ahora la dama en a8 la han puesto para algo, y es que el peón de e4 está en el aire. Te tocan el peón, te tocan el caballo y de repente el negro consigue contrajuego. Así que el blanco no tiene prisa, el negro no puede mover, está pasivo defendiendo la posición. Podemos ir mejorando poco a poco todo lo que queramos hasta que en el momento oportuno ya podamos lanzarnos al ataque. Así que aquí hace la jugada a3, simplemente le damos un airecito al rey, jugamos despacio y a ver qué vas a hacer. Torre de 8. ¿Veis la pasividad de las piezas del negro comparada con la actividad de piezas del blanco? ¿Cómo hemos conseguido llegar a esta posición? Pues gracias a la casilla débil y al peón débil de d6. Ahora el blanco ya piensa que es el momento adecuado para estropear la estructura de peones y de esta manera creamos más debilidades en el campo de las negras. Ya no solamente está en la casilla de 5, el peón de d6, sino que ahora el peón de h6 también es débil. ¿Cómo podemos crear amenazas sobre este peón y sobre el peón de h6? Pues con la jugada dama de 2, muy buena jugada. Seguimos mirando a este peón, pero además te miro este peón, que de hecho ya va a caer. Las negras aquí hicieron dama b7, que es la mejor, porque intentar defender el peón no lleva a ninguna parte. Porque, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es torre d3, darte el jaque, echarte el rey y luego capturar el peón. O sea, ese peón va a caer igualmente, así que el negro ya lo da por perdido y decide traer la dama un poco a jugar, que está ahí en a8 sin hacer nada. Dama b7, ahora por lo menos se puede transportar por la séptima fila. Y dama por h6. Ya hemos recolectado un peoncito, estamos amenazando otro, así que las negras deciden hacer dama g7, intentando cambiar damas para intentar sobrevivir el final de torres. ¿Cambiaríais damas aquí con blancas? Pues la respuesta es que no. Lo más importante para ver si quiero cambiar damas o no es fijarnos en la debilidad del rey. ¿Qué rey está más seguro? Está mucho más seguro el rey de b1. El rey de g8 está fatal, no tiene peones que le defiendan, tiene la columna G por donde la podemos atacar, así que la dama, que es la pieza que mejor ataca, la queremos conservar para también buscar en algún momento atacar al rey cuando las piezas del negro estén pasivas defendiendo el peón. Así que el blanco decide hacer dama e3, quitar la dama, no cambiar damas y defender el peón de g2 de forma indirecta. ¿Por qué? Porque claro, esta jugada ahora mismo perdería la partida porque vendría la clavada y la partida estaría ganada para las blancas. Así que el negro no puede capturar ese peón. Hicieron dama g4, intentando tocar el peón de h4 y recuperar algo de material. Pero simplemente lo defendemos y seguimos con el ataque al punto d6. Torre d7, el negro no puede moverse, tiene que estar esperando a ver qué pasa. Y simplemente el blanco va poquito a poco mejorando la posición. Torre d3,
voy a triplicar todas mis piezas contra el peón, pero con la dama por detrás de toda, para que así tenga más fuerza todavía. A esto se le conoce como la pistola de Alekhine. Rey F7, el negro intenta venir a defender el peón con todas sus piezas, fijaos lo pasivas que están quedando las piezas, y ahora dama H6, cuidado porque te tocó el peón de H7, y tu rey está muy inseguro, así que dama G7, defendiendo, intentando de nuevo cambiar damas, pero yo no quiero cambiar damas, dama H5 jaque, rey E7 y dama D1, ya he triplicado mis piezas contra el peón. Ahora, tu torre, tu rey y tu otra torre no pueden moverse. Tu dama no tiene ningún sitio al que atacar mis piezas. El único punto que me puedes atacar es G3, que está bien defendido. Así que el negro tiene que esperar a ver si el blanco consigue penetrar en la posición y terminar ganando. Hicieron dama H6 y ahora, claro, la misma estrategia de antes. Fijaos, antes que hemos hecho, hemos fijado el peón de D6, que no avance. Hemos cambiado las piezas que defendían la casilla D5 para meter ahí una pieza que no me puedan echar. He conseguido meter mis piezas ahí, he metido presión al peón de D6, las piezas negras se han quedado pasivas defendiéndolo y luego hemos creado una segunda debilidad, con la jugada caballo por alfil, doblando los peones y el peón de H6 se ha quedado débil. Pues ahora el plan es otra vez el mismo. Tenemos las piezas apuntando al punto D6, las piezas negras están pasivas defendiéndolo y ahora el blanco busca una segunda debilidad. ¿Para qué? Para que las piezas negras no puedan defender las dos cosas a la vez. Así que hacen la jugada B3. ¿Para qué vale esta jugada? Pues ahora lo vamos a ver. Después de dama D8, el blanco no tiene prisa, rey B2, mejoro todo poquito a poco, rey D7, el negro no puede hacer nada, rey B1, rey D8, ahora hace dama E1, a torre C a D8, ahora que hemos dejado de meter un poquito de presión aquí, pero fijaos, ahora viene dama B4, te vuelvo a presionar el peón, y después de torre D8, de nuevo todas las piezas pasivas defendiendo el peón, pues te viene la jugada A4. Y aquí la partida se acaba. ¿Por qué? Porque ya hemos vuelto a crear una segunda debilidad que el negro no puede defender. Te estoy amenazando ganar este peón. Si capturas, palmas una torre. Y si intentas defender, por ejemplo, el peón con torre B6, simplemente incluso lo puedo ganar de esta manera. O incluso si me apeteciese podría hacer la jugada dama 5, intentando meterme por aquí y después capturar. Sea como sea, el negro va a seguir perdiendo más material y la posición es tan pasiva que no tiene sentido seguir jugando y Donner decidió abandonar. Espero que te haya gustado esta clase de estrategia. Si quieres más partidas de estrategia y conceptos estratégicos, pónmelo en comentarios. Te dejo por aquí 2 vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. Nos vemos.